El viejo oeste estuvo marcado por la audacia y la leyenda de forajidos que, a pesar de sus crímenes, dejaron un legado imborrable en la historia de Estados Unidos. Desde Billy the Kid hasta Butch Cassidy, estos hombres desafiaron la ley, convirtiéndose en íconos del salvaje oeste. Número 10. Billy the Kid. Por ejemplo, Billy the Kid, cuyo nombre real era Henry McCarthy, es quizás uno de los forajidos más míticos y enigmáticos del viejo oeste. Nacido en Nueva York en 1859, Billy se mudó a Nuevo México con su madre, y a una edad temprana se vio envuelto en delitos menores. A los 18 años, se unió a una pandilla que se dedicaba a robar ganado, lo que marcaría el inicio de su vida criminal. Sin embargo, fue su habilidad con las armas lo que lo catapultó a la fama. A lo largo de su corta vida, Billy the Kid fue acusado de al menos 21 asesinatos, aunque algunas versiones afirman que la cifra real podría ser aún mayor. Lo que hizo a Billy the Kid aún más famoso fue su relación con la ley. A pesar de ser perseguido constantemente por las autoridades, nunca fue capturado hasta que, en 1881, fue abatido por el sheriff Pat Garrett, quien se encargó de poner fin a su reinado de terror. La muerte de Billy the Kid, sin embargo, no fue el final de su mito. Con el tiempo, su figura se convirtió en una leyenda en la cultura popular, en gran parte debido a su juventud, audacia y la forma en que burló a la ley en numerosas ocasiones antes de su captura y muerte. Número 9. The Sundance Kid. Harry Altham Longabaugh, mejor conocido como The Sundance Kid, es otro de los forajidos más notorios del salvaje oeste. Nacido en 1867, Sundance se asoció con Butch Cassidy para formar la famosa banda de los ladrones del tren. Aunque su fama fue, en muchos aspectos, eclipsada por la de su compañero, el Sundance Kid se ganó su lugar en la historia gracias a su astucia y su destreza con las armas. Sundance comenzó su carrera criminal robando caballos y más tarde se unió a la banda de Cassidy, con la que llevaría a cabo una serie de robos de trenes y bancos. Juntos, formaron una de las duplas más efectivas en el crimen del oeste. A pesar de su involucramiento en una serie de robos, lo que realmente hizo famoso a Sundance fue su habilidad para escapar de las autoridades y su actitud siempre calmada en momentos de peligro. Después de varios robos exitosos en los Estados Unidos, Sundance y Cassidy huyeron a Sudamérica, donde continuaron con sus fechorías. Sin embargo, su vida criminal llegó a su fin cuando se enfrentaron a las autoridades bolivianas en un tiroteo en 1908. La muerte de The Sundance Kid, junto con la de Butch Cassidy, sigue siendo un tema envuelto en misterio, con algunos creyendo que ambos lograron escapar y vivir el resto de sus vidas en anonimato. Número 8. John Wesley Hardin. John Wesley Hardin ha sido uno de los forajidos más notorios y psicópatas del salvaje oeste. Su primer crimen ocurrió cuando era apenas un niño, cuando apuñaló a un compañero de clase en un incidente que comenzó por una pelea. Esto marcó el comienzo de una vida llena de violencia. Hardin se convertiría en uno de los pistoleros más temidos de la historia del oeste, siendo responsable de la muerte de entre 20 y 27 hombres, aunque algunas fuentes aseguran que el número real podría ser aún mayor. A lo largo de su vida, Hardin ganó fama por su temperamento explosivo y su habilidad con las armas. Su carrera criminal estuvo llena de conflictos con la ley, pero lo que realmente lo convirtió en una figura legendaria fue su habilidad para sobrevivir a situaciones extremas y escapar de la justicia en numerosas ocasiones. A pesar de sus crímenes, Hardin se sentía orgulloso de sus acciones y no mostraba remordimientos, llegando incluso a escribir un libro sobre sus hazañas. En 1895, después de varios años de huir, Hardin fue finalmente arrestado y encarcelado. Sin embargo, su vida terminaría de manera violenta cuando fue asesinado en un salón en 1895, mientras jugaba a las cartas. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, y su figura sigue siendo una de las más temidas y reverenciadas en las historias del oeste. Número 7. Butch Cassidy. Butch Cassidy, cuyo verdadero nombre era Robert Leroy Parker, fue uno de los forajidos más famosos de todos los tiempos, y el líder de la famosa banda conocida como la Banda de los Ladrones del Tren. Aunque comenzó su carrera criminal con pequeños robos, pronto se hizo famoso por su habilidad para planificar y ejecutar grandes robos. Junto con su compañero Sundance Kid, formó una de las duplas más conocidas del oeste. Juntos, robaron numerosos trenes y bancos a lo largo de los Estados Unidos y Sudamérica, pero lo que realmente distinguió a Cassidy fue su capacidad para escapar de la ley.
Se decía que nunca dejaba rastros y que sus planes eran siempre meticulosamente elaborados. Después de una serie de robos exitosos, Cassidy y su compañero huyeron a Bolivia, donde continuaron con sus fechorías. En 1908, se rumoreó que Cassidy y Sundance fueron asesinados en un tiroteo con la policía boliviana, aunque algunos sostienen que lograron escapar y vivieron el resto de sus vidas en el anonimato. El misterio en torno a su muerte ha alimentado las leyendas sobre su vida y sus escapatorias. Número 6. Jesse James. Jesse James es, sin duda, uno de los forajidos más legendarios del oeste. Nacido en Missouri, James comenzó su carrera criminal a una edad temprana, siendo miembro de una banda de guerrilleros durante la Guerra Civil estadounidense. Después de la guerra, se dedicó al robo de bancos, trenes y diligencias, y rápidamente se convirtió en un icono del crimen en el oeste. Lo que hizo a Jesse James tan famoso fue su audacia y valentía. Se decía que podía robar un banco o un tren y escapar con una rapidez y destreza que dejaba a la ley sin capacidad para atraparlo. Su banda, conocida como los James Younger Gang, fue responsable de numerosos robos a lo largo del país. A pesar de ser perseguido incansablemente por las autoridades, Jesse James nunca fue capturado durante su vida y continuó con su carrera criminal durante más de una década. Sin embargo, su final llegó cuando fue traicionado por un miembro de su propia banda, Robert Ford, quien lo asesinó a sangre fría en 1882, mientras Jesse se encontraba desprevenido en su hogar. La muerte de Jesse James no solo marcó el fin de su carrera criminal, sino que también lo convirtió en una figura mítica en la historia del salvaje oeste. Número 5. Clay Allison. Clay Allison fue todo un personaje salvaje. Este célebre pistolero ganó notoriedad por su conducta extremadamente violenta. En 1870, encabezó una multitud furiosa hacia la cárcel local con el objetivo de liberar a un hombre llamado Charles Kennedy, recientemente condenado por asesinato. Pero su propósito no era salvarlo, lo sacó de su celda solo para colgarlo él mismo. No conforme con eso, creyó que el sujeto no estaba lo suficientemente muerto y comenzó a decapitarlo, colocando su cabeza en una estaca que luego exhibió con orgullo en el salón del pueblo, aterrorizando a todos los niños presentes. Allison era tan indomable que, en más de una ocasión, lo veían cabalgando desnudo por la ciudad, llevando solo su pistola en la cintura. Pero tal vez el episodio más memorable fue cuando aceptó una invitación a cenar de un famoso pistolero, conocido como Chunky Collard. Se decía que Chunky había matado a 7 hombres y que ansiaba eliminar a Allison. Este, sabiendo muy bien los rumores, aceptó la cena de todos modos. Durante la comida, de repente, Chunky se levantó y trató de disparar, pero su pistola golpeó la mesa y no logró levantarla a tiempo. Allison, rápido como el rayo, sacó su arma y le disparó entre los ojos. Cuando los vecinos le preguntaron por qué había cenado con alguien que claramente quería matarlo, simplemente respondió: "No me gusta enviar a un hombre al infierno con el estómago vacío". Número 4. Cherokee Bill. Crawford Goldsby, mejor conocido como Cherokee Bill, fue un forajido infame que se le atribuye haber asesinado entre 8 y 13 personas. Comenzó su vida criminal en 1894, a los 18 años, luego de enfrentar a un hombre que había golpeado a su hermano. Al encontrarse cara a cara con él, Cherokee temió recibir la misma paliza y decidió dispararle. A partir de ese momento, vivió como fugitivo. No pasó mucho antes de unirse a la notoria banda Cook, especializada en robos a bancos, trenes y diligencias. La carrera criminal de Bill fue extensa y brutal. El 17 de junio de 1894, disparó y mató al ayudante del sheriff, Siwa Houston. Un mes después, celebró el 4 de julio asesinando a 2 hombres, y tan solo 2 días después, se le vinculó con la muerte de un trabajador del ferrocarril. Para el 30 de julio, él y la banda Cook asaltaron el banco del condado de Lincoln, en Oklahoma. Sus crímenes no se detenían. Fue capturado el 31 de enero de 1895, pero incluso estando tras las rejas, siguió causando caos. Consiguió un revólver y disparó a un guardia en el estómago y en la espalda durante un intento de fuga. No tuvo éxito. Finalmente, el 17 de marzo de 1896, Cherokee Bill fue ejecutado en la horca. Cuando se le preguntó si tenía últimas palabras, respondió: "No vine a dar un discurso, vine a morir", lo cual, para muchos, no fue más que una excusa para evitar hablar frente al público. Número 3. George Parrott. En el salvaje oeste, los forajidos solían tener apodos geniales como Billy el Carnicero,
Escopeta Collins o Bronco Bill. Pero George Parrott no tuvo tanta suerte. Fue apodado Big Nose George o George Narizota, uno de los sobrenombres menos intimidantes que uno puede imaginar. Tal vez por eso, su enojo lo llevó a cometer crímenes brutales, desde robos a trenes y diligencias hasta asesinatos a sangre fría. En agosto de 1878, intentó con su banda descarrilar un tren en Wyoming, quitando una estaca de las vías. Fueron descubiertos por un trabajador del ferrocarril y huyeron hacia Rattlesnake Canyon. Sin saberlo, eran perseguidos por dos agentes especialmente entrenados para rastrear criminales. Los localizaron por las huellas de los caballos y allí fueron asesinados por la banda. Luego de estos homicidios, se ofreció una recompensa de $20,000 por George, una suma que hoy equivaldría a más de $600,000. Fue capturado en 1880, pero en la cárcel logró obtener una navaja de bolsillo con la que se liberó y golpeó al carcelero, fracturándole el cráneo. Pero no contó con que la esposa del carcelero lo encañonaría con un arma, evitando su fuga. Tras el fallido intento, una turba de 200 personas irrumpió en la prisión, lo sacaron de su celda y lo colgaron. Su cráneo fue usado como cenicero por años, y su piel fue convertida en un par de zapatos, ambos objetos hoy exhibidos en museos. Número 2. Bill Doolin. Bill Doolin fue un destacado forajido y el cerebro detrás de la pandilla Wild Bunch, responsables de numerosos delitos, desde asaltos hasta asesinatos. Operaban principalmente en Oklahoma y en el territorio indio entre 1892 y 1896. En poco tiempo, su banda se convirtió en una de las más prósperas del oeste, acumulando alrededor de $165,000 en botines, lo que hoy equivaldría a más de $5 millones. Su éxito obligó a los estados a ofrecer cuantiosas recompensas por los miembros de la banda, vivos o muertos. Para 1895, la mayoría habían sido abatidos por agentes de la ley o cazadores de recompensas. Bill fue capturado el 15 de enero de 1896, pero solo 6 meses después se apoderó de un revólver y obligó a un guardia a abrir su celda, logrando escapar. Esto provocó una intensa cacería humana. Fue acorralado en una granja, y cuando le ordenaron rendirse, salió disparando contra los oficiales que lo rodeaban. Pero un solo hombre contra 20 nunca tiene buena probabilidad. Fue derribado de inmediato por una escopeta. Número 1. Jim Miller. James Brown Miller, apodado Killer Jim o Matar a Jim, fue un forajido, sicario y curiosamente también agente de la ley. Famoso por su brutalidad, algunos informes dicen que asesinó al menos a 12 personas, aunque él afirmaba haber matado a 50, lo cual muchos consideran puro marketing personal. Algunos de sus crímenes se justificaban, ya que eliminaba a criminales, pero otros fueron asesinatos despiadados por los cuales cobraba $150 por encargo, lo que hoy serían unos $5,000. En 1908, 3 hombres adinerados lo contrataron para asesinar a un ex alguacil federal llamado Allen Augustus, con la intención de quedarse con sus tierras. Al día siguiente, Jim lo emboscó y le disparó con una escopeta 2 veces. Mientras Allen agonizaba, su esposa llegó a la escena y él, con sus últimas fuerzas, logró pronunciar el nombre de su asesino. Pronto, Jim y sus 3 clientes fueron arrestados. Sin duda alguna, el legado de los forajidos del viejo oeste sigue vivo, no solo a través de las historias que nos dejaron, sino también en la forma en que estos personajes encarnaron el espíritu de la libertad, la audacia y la resistencia frente a un sistema que los consideraba fuera de lugar. Aunque la ley finalmente los alcanzó, su impacto en la cultura popular es innegable, convirtiéndolos en símbolos de una época llena de mitos, realidades y leyendas. Si te ha fascinado esta historia y quieres saber más sobre estos y otros personajes que marcaron la historia, no olvides suscribirte. Estaremos explorando más mitos, leyendas y hechos que siguen cautivando a todos.